¿Qué es la soberanía popular? Entonces aquí me dice Caroline, creo que es la toma de gobierno o protesta de un pueblo o ciudad. No precisamente, ¿ya? Pero por ahí vamos, tiene que ver con el gobierno, ¿ya? ¿Son los que gobiernan el pueblo? Sí, pues sí, por ahí va la situación. Ahora, cuando yo hablo de soberanía popular, estoy hablando de soberanía significa poder y popular significa personas. Por lo tanto, es el poder de las personas. ¿Se dan cuenta? Claro, es el poder, por lo tanto, como les digo, la soberanía popular, aquí dice Agustina, la soberanía popular es aquella que reside únicamente en el pueblo. Claro, ¿quiénes son el pueblo? Son todos los que habitan, en cierta forma, una nación y especialmente los que tienen la categoría de ciudadanos. Acuérdense que cuando uno forma parte de un estado, tiene una categorización. Tú eres como eres parte de la población de un país, pero llegas a un estatus de edad en la cual pasas a ser ciudadano, que son los 18 años, por ejemplo, en nuestro país, ¿cierto? Que te da como la madurez política para elegir. Ahora, en cierta forma y en resumidas cuentas, la soberanía popular es el derecho de elegir y ser elegido. Es el poder contenido en el pueblo, en la sociedad, ¿ya? Es el derecho de elegir y ser elegido. Y esto está contenido, obviamente, en los ciudadanos. Contenido en los ciudadanos. En este tiempo que estamos hablando nosotros, no todos son ciudadanos, no todas las personas que habitan un país logran ser ciudadanos, porque lamentablemente, como son los que promueven los gobiernos independientes a un rey, son un sector social, ellos generalmente van a legislar de acuerdo a los intereses que posee su clase. Ahora, con el tiempo y con la aplicación del gobierno democrático, estos derechos de los ciudadanos se ha aplicado a una diversidad de la población que compone un país, ¿ya? Por lo tanto, estarían incluso las personas que no sepan leer y escribir, las personas con alguna dificultad física, discapacidad física, etc. Entonces, ellos pueden ir a votar, excepto aquellas personas que tengan alguna enfermedad psiquiátrica y los que están presos, las personas que están en la cárcel, no tienen derechos. ¿Ya? Y las personas que tienen problemas psiquiátricos tampoco tienen capacidad para poder decidir. Entonces ellos quedan fuera de esto, de esta categoría de ciudadanos. Eso es lo que se ha ido ampliando. Imagínense que las mujeres tuvieron que luchar como 100 años más para poder tener votos. ¿Ya? Entonces, independiente de todo esto, esto es una gran marcha, es una gran rebelión. Ah, claro, es como ahora, las personas que están viviendo, claro, con que están con COVID no pueden ir a votar, pero lo que sí tiene que obligación el Estado no es que no vayan a votar presencial, tienen que crear una medida, o se podría decir un medio, para que estas personas puedan votar desde sus casas, ¿ya? En Estados Unidos creo que se pueden votar a través del correo electrónico, no sé cómo es, pero deben tener una forma para que ellos puedan habilitar su voto, no se les puede negar su participación. Así decir, no, usted no puede salir de su casa. El Estado tiene que crear otro medio para que ellos puedan participar. Y eso es lo que tienen que hacer ahora. Sí, exacto. Muy bien. Ya, seguimos con nuestro power. Bien, estamos hablando del liberalismo. Netamente, el liberalismo que estamos hablando es un liberalismo político que surge desde la Ilustración y que viene a fundamentar estas nuevas ideas de cómo aplicar los derechos del hombre ya a través de esta carta oficial, que esto es una carta fundamental. Así también se le llama a la Constitución. Esta carta fundamental que viene a contener todos los derechos y deberes de los ciudadanos. Bueno, este es como un resumen de lo que estábamos viendo recién. Ya con todos los filósofos ilustrados y con todo el movimiento de la Revolución Francesa, empiezan a validarse ya, a contenerse como un derecho, como algo desde el inconsciente de las personas que ellos poseen derechos y que deben ser respetados por la autoridad. Van a haber países, por ejemplo, como Inglaterra, que van a mantener la monarquía, pero le van a quitar poder. Quienes van a gobernar en realidad en Inglaterra va a ser el Parlamento,
que son elementos que surgen desde estos movimientos intelectuales. Ustedes saben quiénes son el Parlamento, ahora lo vamos a revisar. Bien, John Locke es un escritor netamente ilustrado y él comienza también a tomar cuenta de estas ideas ilustradas y liberales para hablar de que quien está gobernando, sobre todo en Europa, en Francia y en otros países, que es un rey absolutista, no está siendo justo o está invisibilizando los derechos que contienen los ciudadanos. Por lo tanto, no es adecuado que gobierne. Y es así como empiezan a surgir críticas para estas autoridades. Y acá hay un escrito, lo vamos a leer. Al ser todos los hombres por naturaleza libres, iguales e independientes, nadie puede ser desposeído de esta condición ni ser sometido al poder político de otro sin su propio consentimiento. La única manera de que uno renuncie a su libertad natural es entendiéndose con los demás para agruparse y formar una comunidad destinada a procurar a todos bienestar, seguridad y paz. El fin principal que persiguen los hombres al construir estados y al someterse a un gobierno es salvaguarda de su propiedad. Con el pueblo y un particular se encuentran privados de sus derechos o sometidos al ejercicio de un poder legítimo, como no le queda más recurso en la tierra, tiene la facultad de rebelarse. Dios y la naturaleza no puede autorizar jamás una renuncia que implique el desprecio de la propia salvaguarda. ¿Qué significa acá, chicas? El autor nos está mencionando que la sociedad humana siempre ha reconocido sus derechos, por lo tanto llega a un acuerdo para establecer un gobierno y decidir quién los va a gobernar. Como la comunidad decide quién gobierna, acuérdense que tiene soberanía popular la sociedad, al decidir quién gobierna, esta autoridad debe validar y reconocer los derechos que contienen a la ciudadanía, a las personas. ¿Bien? Ahora, si llega un momento a existir una autoridad que desconoce estos derechos, la sociedad, las personas están en plenitud de rebelarse contra esa autoridad, porque no está validando su derecho. Durante la historia del ser humano han surgido muchas rebeliones y este discurso valida, por ejemplo, que se rebele la comunidad francesa contra el rey. Ya aquí aparece el tema de la guillotina, no sé si lo conocen un poco, ¿ya? Porque fue un símbolo la guillotina para hacer desaparecer la nobleza y la monarquía. Fue la forma de castigar a esta clase privilegiada. Entonces, hay en diferentes sucesos de la historia, incluso de nuestro país, que han ocurrido momentos en que se desconocen los derechos fundamentales de la ciudadanía, de las personas. Y cuando ocurre eso, las personas pueden aceptar ese sometimiento, porque claramente van a estar amenazados por una política del terror, o más bien rebelarse a ese sometimiento. Entonces estamos en esas dos constantes, por miedo a quedarnos callados o rebelarnos y no importa lo que suceda, liberar a la comunidad. Eso es lo que nos está llamando John Locke. Bien, desde lo que hemos visto hasta el momento, entonces entendemos que del principio del liberalismo van a existir estas categorizaciones: soberanía popular, división de poderes del Estado, ¿ya? Y la igualdad ante la ley representada en una constitución. Tenemos la soberanía popular de elegir y ser elegido, la división de los poderes del Estado, en cual se dividen tres poderes. ¿Cuáles son los tres poderes, niñas? ¿Cuáles son los tres poderes? Para que me los nombre. Legislativo, ¿ya? El poder legislativo, el poder ejecutivo, legislativo, judicial. Muy bien, chica, el poder judicial, legislativo. Muy bien. Entonces los tres poderes que se divide el Estado, en esta lógica de buscar un acuerdo y un trabajo de bien común, es el poder ejecutivo, legislativo y judicial. ¿Y cómo yo valido todas estas categorizaciones y estos derechos de los individuos? A través de una carta magna, a través de una carta oficial que está representada en la Constitución, ¿ya?
Ahora, vamos a entender entonces que hay expresiones del liberalismo hasta hoy en día que van a validar su discurso. Una de ellas es el Parlamento. Como les decía yo, el Parlamento va a tener la misión de legislar, de crear leyes de una manera justa y conveniente para la ciudadanía que la eligió. Ya la ciudadanía elige este Parlamento y desde esta forma ejercer este poder con un sentido y en búsqueda del bien común. ¿Ya? Tenemos en la Constitución, que ya lo habíamos dicho, donde se establecen las formas de cómo se debe gobernar, de cómo se debe ejecutar el bien común. Y a través de estas formas, las personas la sociedad no va a caer en el caos, como mencionó la señorita hace un momento. ¿Ya? Tenemos también otra expresión que son los derechos individuales de cada persona. Toda persona humana contiene derechos. Humana digo porque así lo dice la Constitución. Toda persona, todo humano posee derechos. Pero en este tiempo, esas personas que contienen derechos van a ser categorizadas según su protagonismo político, hasta el momento. Luego va a ir ampliándose y se va a relacionar con la democracia. Claro, contiene los derechos y deberes. Por lo tanto, estas categorizaciones, que son los derechos individuales de todas las personas, no sé, es que tú tienes propiedad privada, tú tienes bienes, hay un montón de categorizaciones, tú tienes derecho a, no sé, hoy en día todas las personas tenemos derecho a tener alimento, una vez ser alimentado en el día, a hidratación, etcétera, hay un montón de categorizaciones. Todo este conjunto de leyes que se comienzan a normar por escrito a través de una constitucional, a través de una constitución, van a conseguir de aquí en adelante el poder decidir como ciudadanía quiénes deben gobernar, quiénes son los más justos para gobernar. Esto no quiere decir que va a llegar un momento que van a haber minorías políticas o que van a haber sectores sociales que se van a tomar el poder y se van a olvidar un poco de los que están más abajo de ellos, porque el poder enceguece, en cierta forma. Bien, chicas, ahora pasamos a un nuevo tema. ¿Alguna pregunta en relación a lo que es la Ilustración y el liberalismo como movimientos intelectuales para las revoluciones? ¿Alguna duda? Ya, estamos súper.